En la mañana de la séptima etapa del Camino de Santiago de Levante salgo del albergue de peregrinos esclaves de María en Almanza. Hubo un poco de ruido anoche, mi habitación probablemente estaba debajo de la cocina y se podía escuchar a las monjas golpeando los platos durante mucho tiempo. Almanza sigue desierta a las 7 menos cuarto de la mañana de este sábado. El Camino de Levante va desde Valencia hasta Zamora. La séptima etapa tiene una longitud de 23 kilómetros y me lleva de Almanza a Alpera. Será un día soleado con hasta 28 grados y espero 280 metros de altitud. Todavía está oscuro, tal vez debería empezar más tarde en el futuro porque es fácil torcerse una pierna en la oscuridad. En estas entradas a las autopistas es posible que tenga la tentación de tomar un atajo y tomar la ruta directa sobre el terraplén, pero sé por experiencia propia que estos terraplenes son más empinados de lo que parecen y son difíciles de escalar con una mochila pesada. Con estos canales de riego elevados, el agua se canaliza bajo tierra al otro lado de la calle para cruzarla. La ermita de San Antón se encuentra directamente en el Camino de Santiago. Sin embargo, sin este poste indicador no habría visto la capilla. Camino de regreso a esta hermosa capilla. La ermita está dedicada a San Antón, patrón de los animales. A las palomas no les importará, se calientan con los primeros rayos de sol en la cresta. Una mirada al interior revela cierta necesidad de renovación. Una mirada retrospectiva a Almanza con su castillo.
por primera vez en el Camino de Levante, la vista se abre a la inmensidad de la Mancha, la tierra de Don Quijote. En lo más alto de la etapa de hoy encuentro un bonito lugar de descanso a la sombra de un pino. Un ciclista grita "Buen camino, peregrino", y yo pienso, oh sí, lo tengo. El Camino de Santiago sigue ahora 2,5 kilómetros por una vía férrea, primero sobre caminos de tierra, más tarde a través de un hermoso bosque de pinos. Veo huellas en el camino. ¿Acaso no estoy solo en el Camino de Levante? A las 1 de la tarde me tomo un descanso en una encrucijada. La ruta oficial lleva directamente a Higuera. Eso sí, sería una etapa de más de 40 kilómetros. Por eso elijo la variante vía Alpera. Sin embargo, este es un desvío de un total de 8 kilómetros. Aquí sigo otro Camino de Santiago hasta Alpera, el Camino de la Lana. Este recorre 600 kilómetros desde Alicante en el mar Mediterráneo hasta Burgos en el Camino francés. Y aquí me encuentro con el primer peregrino después de 7 días en el Camino de Levante. ¡Qué sorpresa! Es Christophe, un francés. Se saltó las 3 primeras etapas y partió en Canals hace 3 días. Reservó el mismo alojamiento en Alpera que yo. Dice que tiene hambre y pronto se apresura. El albergue de peregrinos de Alpera dispone de 3 camas, pero está cerrado por la pandemia. Reservé una bonita habitación individual en El Cazador por 25 euros. El posadero dice que la comida se sirve inmediatamente y no después. Christophe ya está sentado en el comedor. De hecho, tiene mucha hambre y devora la comida. El menú del día por 10 euros es bueno y muy abundante. Christophe tiene 73 años y es un peregrino experimentado. Puedo decir que no está buscando compañía. Más tarde paso por Alpera. El lugar tiene 2.300 habitantes.
El número de habitantes se ha reducido casi a la mitad desde 1950 debido al éxodo rural debido a la mecanización de la agricultura. Además, en el tramo de mañana no habrá tiendas ni bares. Quiero comprar algo de comida para el camino en el supermercado, pero todavía estoy tan satisfecho del menú del día que no puedo decidirme por nada. En la iglesia parroquial de Santa Marina se toca la campana para la oración de la tarde. Considero asistir a la misa, pero tarda demasiado en empezar y vuelvo al hotel. En el hotel, Christoph está sentado en la esquina trasera y ya está comiendo de nuevo. Quizás persuadió al posadero para que calentara la sopa que tanto disfrutó esta tarde. Yo, en cambio, no necesito nada más para comer hoy y después de encontrar la entrada del hotel me voy a la cama.